Y por otro lado, pues quería también presentar a David Sánchez. Él es el Chief Sales Officer de Quimatio. Y bueno, pues como hemos hecho ya la presentación del webinar cuando lo hemos ido publicitando, pues de que conozcáis pues cómo hemos integrado dentro de lo que es la solución de Stiber la tecnología de Quimatio, ¿vale? Como os he dicho, bienvenidos al nuevo curso. Vamos a hacer más webinars. Están ya previstos 2 que próximamente se van a publicar. Uno será en seguridad en entornos cloud y otro de biometría y seguridad. Y bueno, pues esperamos que asistáis todos también. Sin más, voy a empezar. Voy a hacer una breve introducción, ¿vale?, a lo que es el servicio de Stiber. Nosotros realmente nace hace 16 años con el objetivo de precisamente generar contenidos de calidad y trabajar en recursos educativos de concienciación en torno a una determinada estrategia que ahora os voy a detallar más adelante. Y esto ha derivado precisamente en esta metodología propia que de alguna forma lo que pretende es no solo generar una cultura de ciberseguridad en las compañías, sino ir más allá y centrarnos sobre todo en conseguir cambiar ese comportamiento de los usuarios a través de la tecnología. Y bueno, pues tener sobre todo, y esto es casi lo más importante, tener esa capacidad de medir de forma continuada tanto los conocimientos como ese cambio de comportamiento, arrojando pues un valor fiable del ciberriesgo, que de esto nos va a hablar luego David mucho mejor, y supone, fiable del ciberriesgo en el sentido de que supone que el empleado grupos permite que se refuercen conceptos a través de distintos recursos en la plataforma donde realmente sea necesario poner ese foco para mitigarlos, ¿no? Entonces, es una solución flexible, es una solución que está integrada con recursos que han desarrollado los distintos consultores dentro de lo que es la consultoría que hacemos desde la parte de Audia. Entonces, cada consultor que participa en la elaboración de sus contenidos pues tiene su expertise en su materia correspondiente y está obviamente pues impartida y desarrollada por profesionales. Vamos a entrar directamente en lo que sería pues, este dato, ¿no?, clamoroso que de hecho se publicó hace unos meses, en meses de pandemia, que se hizo un estudio, una Big Four, y bueno, pues para mí fue aplastante. O sea, el 95% de los ciberataques que sufren las empresas pues tienen origen en el factor humano, ¿no? Entonces, esto es un punto importante a destacar y por eso nosotros creemos firmemente en la incorporación de esta tecnología, como vais a ver ahora que es Quimatio, precisamente porque al final el factor humano, y vais a ver el claim de hecho de Quimatio, que se lo veis ahí a David, ¿no? O sea, es activar firewalls humanos y yo creo que es súper acertado. Además, la inversión en concienciación pues todavía no tiene un porcentaje muy alto y creemos que invertir en esto, el factor humano es vital para que, o sea, que decir que los delincuentes lo saben, es decir, saben que es la más débil, evidentemente, es el usuario y por ahí viene el éxito, ¿no?, de sus ataques. Aprovechan en algún momento alguna debilidad con la finalidad de recoger información sobre el objetivo, robar credenciales, instalar algún tipo de malware, bueno, eso que ya sabéis. Entonces, principalmente nosotros estamos muy enfocados a no solamente generar o poder potenciar el tener una cultura de ciberseguridad entre las compañías, sino que además ponemos mucho el foco precisamente en lo que sería el intentar que el usuario pues consigamos sobre todo ese cambio de comportamiento. Como veis ahí es la metodología que os estaba adelantando anteriormente. Nosotros llevamos, como habéis visto antes, más de 16 años trabajando en la elaboración de planes estratégicos y esto nos ha llevado a definir un modelo de trabajo al final muy basado también en metodologías de mejora continua, ¿vale? Que nos ayudan de alguna forma a ir retroalimentando los planes
Y bueno, lo más importante, pues en un principio es identificar los riesgos internos, ¿vale? Esto lo hacemos pues también aplicando la tecnología de Kimate, como vais a ver ahora. También lo hacemos haciendo una consultoría inicial a través de cuestionarios y sobre todo obtener una foto real de cómo está el cliente y cuáles son las posibles vulnerabilidades que detectamos de cara a poder enfocar ese plan de concienciación. Trabajamos en el diseño de esas actividades, las desarrollamos. Evidentemente ejecutamos el plan y hay una capa de medición que vais a ver también con Kimatio, con el dashboard que tiene de ciberriesgo, que es muy potente y muy completa y de alguna forma pues tienes una visión global de cómo está la compañía, pero aterrizándolo más a subgrupos individualizado incluso, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo va a explicar mucho mejor David. Y bueno, a través de esta metodología, ¿qué hacemos? Pues primero evaluamos las necesidades, como os hemos dicho, la generamos, simulamos también a través de pruebas de phishing. Esto es para que veáis un poco en esta slide, la integración de los dos servicios, ¿vale? Donde, digamos, interactúa Stiber con Kimatio. Y os vamos a ir explicando ahora punto por punto pues cómo está ejecutada esa integración. Por un lado la evaluación, David, si quieres aquí ya te doy la Sí. palabra. Gracias y buenos días. Sí, nosotros lo que hacemos dentro de la evaluación, y yo creo que este es un punto diferencial de Kimatio, es que fortalecemos la parte de assessment, es decir, vamos a saber cuáles son las necesidades reales que tienen las personas en concienciación y en seguridad de la información, con lo cual vamos a focalizar los esfuerzos únicamente en aquellas áreas donde realmente son necesarias, es decir, vamos a tratar de huir del café para todos y focalizarnos únicamente en las necesidades detectadas dentro de las evaluaciones que hacemos a cada persona. Eso es. Luego, nosotros, quiero decir, al final lo que hacemos a través de esto, pues lo que decía David, Café para Todos, pues evidentemente hacemos programas personalizados, ¿vale? Entonces integramos dentro de lo que son los recursos que podamos poner a disposición dentro de esas actividades que se van proponiendo para qué tipología de usuario, intercalamos pues distintas actividades, es decir, no solamente ingeniería social a través de phishing, sino que podemos incorporar también otro tipo de pruebas, ¿vale? Porque evidentemente hay otros vectores de ataque y luego tenemos desarrollados contenidos específicos, pues por temáticas, ¿vale? Entonces hay pandemia y teletrabajo, seguridad de la información, privacidad, continuidad, ¿vale? O sea, es una batería de recursos infinita que está disponible para los usuarios y se va ejecutando y se va digamos, formando ese plan, ¿vale? Específico para cada uno de los usuarios. Vale, luego lo que hacemos es entrar en una etapa de verificación, es decir, una vez que hemos evaluado cuáles son las necesidades en diferentes temáticas y hemos generado y ejecutado los itinerarios personalizados que ofrece Audia, lo que vamos a medir es si realmente las personas dentro de los diferentes departamentos han asimilado esos conocimientos, ¿no? Entonces entramos en una etapa de verificación que lo hacemos pues con campañas de simulación de phishing. En nuestro caso pues es neurophishing, porque al final lo que estamos es centrándonos en las necesidades detectadas en la primera etapa, que es la etapa de evaluación, con lo cual sabemos realmente cuáles son las debilidades que tienen las personas en diferentes vectores de ataque de ingeniería social y generamos plantillas específicas para poder verificar que realmente esos contenidos se han asimilado y que esas debilidades pues, se han superado, ¿no? Vectores de ataque de ingeniería social hay muchos, ¿no? Altruismo, autoestima, confianza, hay muchos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es lanzamos las campañas, medimos evidentemente los resultados y los integramos dentro de la ficha de cada usuario, de cada departamento, con el resto de posibles riesgos que hemos medido anteriormente. Luego, como os decía antes, podemos incorporar otro tipo de pruebas de ingeniería social como mecanismo de medición, porque evidentemente, pues como os decía, hay distintos vectores de ataque. Uno puede ser el phishing, pero evidentemente también hay vulnerabilidades en el sentido de poder tener otros dispositivos, por ejemplo, pues móviles corporativos o incluso hacer llamadas telefónicas dirigidas a departamentos quizá más críticos y que tienen más interacción con clientes, es decir, pues los departamentos el CAO, el departamento de relación al cliente, fraude, ¿vale? Pues ahí lo que hacemos es diseñamos
distintos guiones y con un objetivo claro de obtener pues, unas credenciales, por ejemplo, o una información comprometida que no puedan facilitar, etcétera, etcétera. Y luego incorporamos también otro tipo de pruebas pues por código QR, pues a raíz de la pandemia, ya sabéis que todo ahora lleva código QR en los restaurantes, en cualquier punto, entonces hay que tener también alertar de las posibles vulnerabilidades que pueda haber en el uso de escaneo de esos códigos y bueno, otra serie de pruebas que quizá nos dan también una foto global de cómo está el cliente desde distintos vectores de ataque. Y Bueno, luego aquí te dejo. sí, al final lo que intentamos, como decíamos anteriormente, es tener toda la información bueno, pues medible, ¿no? Dentro de lo que es el ciberriesgo humano, integrado en un único punto que es el dashboard más potente y más completo que ahora mismo hay en el mercado, ¿no? Y donde recogemos todo. Recogemos pues, cómo están los empleados o cómo están los diferentes departamentos o toda la compañía en cuanto al grado de nivel de seguridad de la información, nivel de alerta, riesgo, impacto, resultado de las campañas de phishing, cómo van avanzando los diferentes contenidos, si están asimilando nuevos conocimientos y todo esto evidentemente a lo largo del tiempo, ¿no? Porque al final una de las ventajas que también tenemos es que esto no se hace solamente una vez, es decir, nosotros vamos a tener estos procesos, estas sesiones de evaluación y fortalecimiento periodificadas pues en base pues, a 15 días o un mes, de manera que vamos a ir dando pequeñas píldoras, pequeñas sesiones de 5 o 10 minutos a lo largo del tiempo, ¿no? De manera que hacemos que incremente muchísimo el nivel de alerta de los empleados y nosotros lo que vamos a conseguir con ello además es una evolución, vamos a poder ver cómo va evolucionando este grado de conocimiento, este grado de concienciación y al final, evidentemente, cómo va disminuyendo el riesgo, ¿no? Y que es el objetivo que perseguimos, ¿no? Todo esto lo tenemos, como digo, integrado dentro de este dashboard, que lo que nos ayuda es a conocer, a medir, a prevenir y al final a mitigar. Y aquí ya vamos a dar paso, yo creo que más que contar, yo creo que es mejor verlo y vamos a mostraros cómo funciona la tecnología de Quimatio. Vale, pues mira, voy a compartir yo pantalla y os voy a contar nada, muy rápido los conceptos generales de Quimatio como solución. Evidentemente, bueno, pues es un webinar, no queremos tampoco aburriros con el detalle de la plataforma, pero por lo menos sí que todo lo que estamos comentando, tanto Soraya como yo, pues que lo veáis pues dentro de la plataforma. Quimatio tiene dos entornos, uno que sería para los empleados y otro que es para los administradores. Y precisamente lo que tratamos es que los empleados se encuentren cómodos dentro de su entorno de trabajo. Aquí lo que verían sería cómo están evolucionando bueno, pues su nota real, tanto a nivel de bienestar como a nivel de estado de alerta. Quimatio tiene estos dos conceptos, la parte de la seguridad de la información y por otra parte el bienestar, que es un módulo opcional, ¿de acuerdo? Se puede poner o no poner, pero nosotros entendemos que al final el bienestar es un estresor, medir los estresores que tienen los empleados no deja de ser un factor de riesgo más, ¿no? Con lo cual lo tenemos también integrado para que puedan medirse y para que pueda integrarse con el resto de factores de riesgo que puede darse. Tenemos todas las sesiones que se van liberando, que como venía diciendo, pues son periodificadas pues cada 15 días o cada mes, de manera que se van liberando y el empleado puede ir trabajando y al final pues todas estas sesiones se hacen vía chatbot, ¿no? Se puede acceder a los chatbots directamente pues desde el panel de chatbot, desde seguridad de la información, bienestar, ciberseguridad o soporte, o bien, bueno, pues podemos continuar con las sesiones que tenemos iniciadas, ¿no? Se nos aparece el chatbot, nos hace una serie de preguntas, siempre están tabuladas y en función pues, de la sesión que estemos dando o trabajando, pues nos abren diferentes opciones, ¿no? En este caso pues es una situación sobre la cual pues, se nos dan 3 opciones a escoger y nosotros escogemos la que queremos, ¿no? Si acertamos, pues nos dice evidentemente porque hemos acertado y si fallamos nos dice cuál es la correcta y por qué esa es la correcta, ¿no? Una vez que hemos terminado con las sesiones, bueno, pues el usuario ve su perfil, ¿no? Ve cómo va evolucionando a lo largo del tiempo en las diferentes sesiones en su grado de conocimiento. En este usuario pues empezó bien, luego que cayó un poco, luego pues mira, tiene picos y bueno, pues más o menos se va estabilizando.
Nosotros dentro del portal del empleado tenemos estos 4 módulos. El primero sería el estado de alerta, que es el que estamos viendo y donde, bueno, pues de alguna manera vamos trabajando en estas 7 temáticas, que es protección de datos, malware, comunicaciones, contraseñas, puesto de trabajo, ingeniería social y cumplimiento. Tenemos todas las sesiones para poder ver cómo lo hizo, para que pueda acceder a las píldoras de conocimiento que se van liberando en cada uno de ellos. Nosotros utilizamos pequeñas píldoras dentro de las sesiones y luego evidentemente el acceso a Stiver pues para los contenidos de e-learning más avanzados, ¿no? Y aquí son pues documentos de 2, 3 páginas, o sea, no más, focalizados al final en lo que se ha ido fallando dentro de las temáticas que se han liberado de cada una de las sesiones, y vídeos, bueno, pues que tienen una duración de no más de 1 minuto y donde pues se presenta exactamente lo mismo que se les ha ido presentando en el propio documento, ¿no? Y esto pues en cada una de las temáticas que pensamos que es necesario reforzar en base al resultado que se ha obtenido en las sesiones anteriores, ¿no? Aparte de estado de alerta, también tenemos la parte de ingeniería social, como decía anteriormente, cómo se hace esa evaluación del empleado, entendemos cuáles son los tipos más vulnerables de ingeniería social, y ya digo que hay muchos, pues autoestima, altruismo, confianza. Aquí lo que le damos son ejemplos de diferentes correos electrónicos que pueden utilizar, en este caso el autoestima como vector de ataque, y le explicamos pues evidentemente en qué se tiene que fijar, dónde tiene que poner atención, etcétera. Y de manera general, pues explicamos que la ingeniería social, los diferentes vectores de ataque, pues para que esté preparado evidentemente para todo, ¿no? En cuanto a seguridad de la información, pues exactamente igual, se van liberando los diferentes contenidos y bueno, pues aquí lo que vamos viendo es todo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ver dentro de seguridad cuáles son los puntos de seguridad de la información, cuáles son los puntos que se ha fallado y las recomendaciones que ya le estamos dando a este empleado de cómo mejorarlo, pues también con sus píldoras de conocimiento, etcétera. Y por último, el módulo de bienestar, donde bueno, pues se le hace, en base a esa evaluación inicial, pues se le explica pues, cómo es, cuáles son sus motivaciones, cómo es en el puesto de trabajo, cuáles son sus fortalezas y cuáles deberían ser sus retos. De alguna manera, lo que tratamos siempre es reforzar, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a trabajar, tienes que trabajar este área o tienes que trabajar esta temática o este fenómeno. De alguna manera, siempre desde un punto de vista positivo y siempre desde un punto de vista constructivo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues luego pues todas las sesiones que se le han liberado para que pueda acceder en cada una de ellas a las preguntas, a las respuestas, a los microcontenidos, etcétera. Una vez que tenemos esa información por parte del usuario, de cada usuario, pues pasamos a la consola de administrador donde tenemos esa información de manera agregada, ¿no? Vemos cuál es la puntuación que damos como Kimatio, que al final no deja de ser una puntuación de riesgo que se basa precisamente en el riesgo medible, en el estado de alerta, en el bienestar y en el progreso de las diferentes sesiones. Vemos cómo estamos a nivel de estado de alerta general distribuido por las temáticas. En este caso, por ejemplo, vemos que en ingeniería social pues necesitamos mejorar bastante. En gestión de contraseñas, pues bueno, pues es lo que mejor estamos, ¿no? Todo esto lo podemos ver dentro del organigrama de la compañía. Vemos, por ejemplo, a nivel de riesgo que dirección, ventas y psicología tienen un riesgo mayor. A nivel de impacto, evidentemente, que es este riesgo llevado al tipo de sistemas o a la documentación a la que se tiene acceso, bueno, pues que dirección y ventas, pues el impacto que tiene para la compañía este riesgo es mayor. A nivel de estado de alerta, marketing, ventas y operaciones tienen el menor estado de alerta. A nivel de bienestar sería, bueno, en este caso operaciones y legal, donde el estado de alerta es menor. Y vemos también cómo estamos a nivel de cobertura de las diferentes sesiones, ¿no? En este caso marketing y dirección, pues bueno, pues son los que peor están. Todo esto lo podemos ver directamente en departamentos. Tenemos un listado con los diferentes departamentos, vemos cuál es el estresor en temas de bienestar más crítico, ¿no? En cada uno de los departamentos. En este caso, por ejemplo, en ventas sería insatisfacción. Vemos cuál es su nivel de riesgo, el impacto, el estado de alerta y el bienestar, ¿no? Y esto lo podemos ver en detalle dentro de este departamento, viendo cuál es la evolución de este estado de alerta, la distribución por temáticas. En este caso, pues protección de datos y gestión de contraseñas está muy bien y el resto a cero. Vemos cómo están en tema de seguridad de la información, en cuanto a la evolución del riesgo distribuido por disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información y el impacto asociado. Ya damos recomendaciones para cómo trabajar con este departamento en concreto. Damos recomendaciones de equipo, pues cómo es la tolerancia a la incertidumbre dentro de este departamento, que es baja, o que necesita una alta supervisión, o que necesita una comunicación con frecuencia baja, que tiene un alto riesgo de estrés. Es decir, vamos midiendo un poco
dentro de este departamento pues, todos estos parámetros, ¿no? Y luego pues, el resultado de las campañas de phishing. Pues vamos a ver, por ejemplo, que en este departamento pues, 2 personas fueron objetivo, uno abrió el correo, uno hizo clic en el enlace y rellenó los datos de la landing page, ¿no? En este caso pues, fue este usuario en concreto, ¿no? Y toda esta información pues, la podemos ver también usuario-usuario, es decir, vamos viendo pues, cómo están los usuarios, cuál es su estresor principal, cuál es el riesgo que tienen asociado, el estado de alerta, el bienestar, etcétera, ¿no? Y si lo vemos en detalle, bueno, pues vamos viendo cómo van completando las sesiones, el estado general en cuanto a riesgo, bienestar, impacto de estado de alerta, cómo están a nivel de estado de alerta, vamos viendo su evolución a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este usuario ha fallado sistemáticamente las sesiones de cumplimiento y tampoco ha acertado mucho en comunicaciones, pero por ejemplo, protección de datos pues no lo está haciendo del todo mal. Cómo estamos a nivel de bienestar, cómo es la descripción de este empleado en concreto, cómo tenemos que hacer la comunicación, la formación, la gestión de conflictos y la tolerancia en cambio con él. En cuanto a seguridad de la información, bueno, pues la evolución del riesgo y del impacto de este usuario en concreto, consejos y recomendaciones que ya le damos. En cuanto a tipo de riesgo, pues bueno, pues aparece como principal la divergencia, aunque vemos que también tiene un poco de insatisfacción, con lo cual ya también damos recomendaciones de cómo trabajar con él. La ingeniería social, pues en este caso es la autoestima, también explicamos qué es y cómo hacerlo y bueno, pues cómo ha ido respondiendo a las diferentes campañas de phishing, ¿no? En este caso, pues parece que el usuario lo ha ido haciendo bien. Cuando tenemos todo esto, vamos ya a los planes de acción y vamos viendo pues, la distribución de riesgo por empleado. En este caso, pues hay 2 empleados con un nivel de riesgo 4 y damos recomendaciones, ¿no? De cómo trabajar con ellos. En cuanto a la sensibilización, pues vemos que hay 3 empleados sobre los que habría que hacer un itinerario de sensibilización sobre la importancia de la seguridad. Otros 2 sobre itinerarios sobre cumplimiento normativo y legislación y 2 sobre itinerario de protección de la información normativa, ¿no? Y también explicamos en qué consiste, cómo hay que hacerlo, etcétera. Sobre bienestar exactamente igual, ¿no? Pues tenemos itinerarios de reconocimiento y valoración, entrevistas de vuestro buenas praxis, entrevistas sobre cumplimiento y motivación, entrevistas de satisfacción y motivación, es decir, vamos viendo cómo trabajar sobre cada grupo de empleados en base a los resultados que hemos ido obteniendo, ¿no? Y por último, bueno, pues la generación de campañas de phishing, que bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Al final es tan sencillo como poner un nombre a la campaña, explicar decir los departamentos sobre los que se quiere aplicar, la podemos lanzar inmediatamente o programarla recurrentemente o en un periodo de tiempo. Vemos, pues, escogemos la plantilla, que puede ser pues, más fácil detectable o menos fácil, y bueno, pues vemos cuál es el email que llegaría a los empleados de este departamento y la landing, ¿no? A la que accederían para meter sus datos. Una vez que metan los datos, pues les mandaríamos a una página en la que les explicaríamos qué es un phishing y bueno, pues el impacto que habría tenido para ellos y para su compañía. Y ya está, es decir, he ido rápido, una vista superficial, pero un poco para que vean de qué estamos hablando, cuál es la solución, cómo integra, ¿no? Todos estos indicadores, cómo los medimos, cómo van evolucionando, cómo vemos cómo van evolucionando a lo largo del tiempo y cómo podemos prevenir y predecir los riesgos asociados a las personas bueno, pues, de manera temprana, ¿no? Y además estudiar posibles acciones de mitigación. Pues muchas gracias, David. Esto evidentemente es un barniz, no da para mucho, quiero decir, en media hora es difícil enseñarlo todo. Desde luego estamos a vuestra disposición para hacer una presentación pues, más detallada y más aterrizada a las necesidades que podáis tener. Teníamos un apartado de preguntas. Yo creo que como estamos, por ser fieles al horario, ¿vale? Que siempre nos planteamos que sea media hora, hay bastantes, ¿vale? Entonces, yo, si os parece, podemos contestar, dais de parece un par de ellas, y a las que se queden sin contestar, pues os mandaremos un correo con las respuestas, ¿vale? Venga, perfecto. Buenos días. Según vuestra experiencia, para tener información real en la que basar un plan de mitigación, ¿cuántas interacciones a lo largo de un año serían necesarias? Vale, pues según nuestra experiencia, la recomendación que hacemos es una sesión mensual. ¿Vale? Con esto, además, es la recomendación que también da el CISO de Microsoft. Nosotros tenemos clientes que lo están haciendo quincenalmente o otros cada 2 o 3 meses.
pero la recomendación que nosotros damos es que sean iteraciones mensuales. Muy cortitas, 5 o 10 minutos y con eso es suficiente. Vale, perfecto. Y mira, hay otra que además está relacionada con el phishing, que es cuando nos has enseñado ahí cómo poder diseñar la campaña. Ponía: hola David, quería saber si la solución permite la personalización de las simulaciones de phishing o solo se podría usar las plantillas establecidas. Gracias. No, nosotros dentro de Quimatio lo que hacemos es que preparamos además plantillas específicas en base a las necesidades que tengan los clientes, ya sea pues muchas veces comunicaciones internas o cosas que vienen de las intranets o bueno, pues por el sector en el que están, pues algunas específicas dentro de ese sector o de esa región. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Esas preguntas que se quedan sin contestar, pues os enviaremos las respuestas vía mail. Muchas gracias a todos por asistir. Estamos, tanto David y yo, a vuestra disposición y esperamos veros en próximos webinars. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.